Uy, ¿qué pasó acá? Hola. Hola, profe. Hola, buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, ya empezamos, ya que ya son las 8. No sé, veo como si estuviese medio congelada la imagen, como si hubiese un delay. Capaz que tengo mala señal de internet. Avísenme en todo caso. ¿Sí? Está como lenta la página. No sé, mi computadora debe ser. No. te veo así un poquitito atrasada la imagen, pero bien. Pero bien, bueno. Si me preguntan algo, ténganme paciencia porque capaz que tardo yo. Los veo que los escucho más, como que yo recién les hice la pregunta y tardaron un poco en responderme, o sea que sí hay un delay. Si me preguntan algo, bien, ténganme paciencia que ya voy a responder. Ok. Carolina, te hago una pregunta. ¿Vos fuiste la que me escribiste por el campus? ¿O era otra Sí, Carolina? profe, no, fui yo, porque entraba el link desde el campus y no me deja abrir los archivos, pero me descargué la aplicación en el teléfono y pude abrirlos bien. Ah, bueno, qué raro. Pero bueno, esas cosas de la. Se nos fue Carolina. Ah, no, ahí está. Ahí está. Bien. Se me había ido la conexión, pero le decía que me bajé la aplicación y pude abrir los archivos bien. Perfecto, perfecto. Antes de empezar yo con la explicación de hoy, que vamos a seguir hablando un poco de los recursos humanos, les pregunto si ustedes quieren hacerme alguna consulta, algo puntual o empiezo. No, yo Yo por por mi ahora parte no. ¿No? Bueno, listo. Perfecto. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va a tratar un poco mi explicación? Por supuesto que no es nada distinto a lo que tienen en el apunte, pero trataré de que la explicación sea un poco más, sea ampliatoria en cuanto al contenido de lo que tienen resumido ahí en el apunte para leer y entonces poder hacerlo un poquito más rica. Hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado vamos a hablar del proceso de selección de personal y después vamos a hablar un poco de la motivación. ¿Por qué hablamos de estos dos temas? Como les dije en la clase pasada, hay mucho para hablar sobre lo que es la gestión de los recursos humanos, podríamos hablar del aprendizaje, podríamos hablar de liderazgo, podríamos hablar de resolución de conflictos dentro de las organizaciones, pero bueno, la verdad que todo lo que tiene que ver con el comportamiento organizacional es sumamente extenso y no nos daría el tiempo, ¿sí? Que tenemos solo un par de clases para hablar de este tema. Pero me parecieron que eran los aspectos más importantes porque están vinculados, el proceso de selección de personal está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con la estructura de la empresa y la motivación es un factor importante tener en cuenta los recursos humanos, ¿sí? Que deberían tenerlo en cuenta todas las organizaciones, porque es aquellos estímulos externos que van a implementar las empresas o incluso pueden ser, o sea, también pueden ser implementadas por otras organizaciones para mejorar la productividad de sus trabajadores y además de mejorar la productividad de sus trabajadores, también mejora un montón, digamos, le da un valor agregado al trabajo que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con condiciones laborales
más salubres, que hacen también que no solamente las personas trabajen más, sino que trabajen mejor, ¿sí? Entonces, por eso más o menos elegí estos dos temas como para abordar desde lo que son los recursos humanos, o elegí, yo no, bueno, se elige desde la cátedra. ¿Qué es el proceso de selección de personal? Ahí lo van a tener. El proceso de selección de personal es como lo dice el nombre, bien, es un conjunto de etapas que van a posibilitar que la empresa seleccione entre un universo de candidatos posibles para desempeñar un trabajo, el que sea más idóneo y más capaz, bien, y a su vez también que tenga mayor facilidad de adaptación a la cultura de la empresa y de la organización, ¿sí? Esto, por supuesto que debería ser, y esto también ya se lo dije en la clase pasada, es el ideal, que todas las empresas, cuando van a tomar un nuevo trabajador, respeten cada una de las etapas de un proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque eso evita, el proceso en sí mismo es un proceso que le importa costos a la empresa, como el proceso de producción de un bien o de un servicio, todo lo que tiene que ver con el movimiento de la organización implica costos, bien, y la puesta a disposición del proceso de ciertos recursos. Entonces, para que realmente tenga un sentido ese proceso y la utilización de esos insumos, ¿sí? Que en general son insumos humanos también, y de costos del dinero que le lleva a la empresa a seleccionar personal, la verdad es que lo bueno sería que el fruto de ese proceso sea lo más óptimo posible, digamos, que efectivamente nosotros obtengamos un trabajador que se adecue a las expectativas que tiene la empresa y que realmente no al año de haber sido contratado o a los 2 años de haber sido contratado, ese trabajador no se vaya de la empresa por alguna otra circunstancia o incluso en un plazo menor por alguna otra circunstancia que le puede a su vez implicar otros costos a la empresa, como por ejemplo si lo tengo, nosotros que somos abogados, que lo tenemos que despedir porque nos damos cuenta que no tiene las capacidades que nosotros necesitamos, porque no tiene alguna habilidad personal o característica personal que necesite para resolver problemas en su puesto de trabajo, bueno, tengamos que desprendernos de ese trabajador y esos son costos también, ¿sí? Que la empresa tiene que afrontar. Entonces, todo el proceso está pensado para no llegar, aunque a veces es inevitable, para no llegar a esa instancia y evitarle otros gastos a la empresa. Antes de hablar del proceso puntualmente, tenemos que entender qué es un puesto de trabajo, definir lo que es el puesto de trabajo, porque nosotros en la clase pasada hablamos de lo que era la estructura, ¿sí? El puesto de trabajo, como definición, porque yo no me acuerdo si estaba ahí en el apunte, pero se los defino, es un conjunto de acciones, ¿sí? Que va a realizar el miembro de una organización, que va a tener que ver con la posición que ocupa ese miembro dentro de la estructura formal de la empresa y que responde a determinadas reglas y procedimientos que están, por supuesto, preestablecidos para que pueda conseguir un objetivo. Ese miembro en el trabajo tiene que ver con los objetivos organizacionales y esos objetivos van a responder a una estrategia que está diseñada, ¿sí? Y ya decidida, y va a tener que ver también con los recursos que se ponen a disposición de los trabajadores para llevar adelante sus tareas, ¿sí? Eso es un puesto de trabajo, es un conjunto de acciones. Por eso tenemos que separar a la persona del cargo, podríamos decir. Son cosas distintas. Y nosotros tenemos que conocer cuál es el puesto de trabajo para después buscar al ser humano que sea lo más idóneo posible, bien, para ese puesto que nosotros estamos buscando. Por eso dentro de lo que es el proceso de selección de personal,
están marcadas distintas etapas. Una primera etapa está, por ejemplo, ahí se menciona en el apunte, que es buscar si existe realmente la necesidad dentro de la empresa de generar un puesto de trabajo. Técnicamente esto ya tendría que desprenderse del organigrama, ese puesto de trabajo, pero puede ser que a medida que la empresa vaya creciendo, vayan surgiendo nuevos puestos de trabajo. Bueno, una vez que la empresa entiende que necesita crear un nuevo puesto de trabajo porque va a ampliar tareas o va a subdividir tareas, tiene que hacer un análisis de ese puesto de trabajo para responder ciertas preguntas que van a ayudar a ese proceso de selección de personal. La pregunta más sencilla que se va a desprender del análisis del puesto de trabajo, que lo vamos a entender a partir de nuestra estructura de la empresa, va a ser cuáles son las tareas que tiene que resolver ese miembro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Y junto con la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer esa persona dentro de la empresa? Tenemos que pensar también qué problemas va a tener que resolver. Porque de la pregunta de qué van a hacer, qué tareas va a tener que realizar, la respuesta va a tener que ver con habilidades técnicas, con conocimientos específicos. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y digo, necesito contratar un administrativo contable para el departamento de contabilidad, de las tareas que tiene que hacer ese administrativo contable, que pueden llegar a ser, por ejemplo, bien, manejar planillas de Excel para poder hacer o un sistema determinado que maneje la empresa para la carga de facturas, bien, tanto a proveedores como a clientes. Tiene que poder, no sé, realizar trámites ante las organizaciones recaudadoras, tiene que saber manejar los sistemas de ARBA y de AFIP para poder hacer la liquidación de impuestos, tiene que conocer, por ejemplo, la ley impositiva, tiene que poder tener, no sé, hacer capacidades que tengan que ver con el archivo de determinada información, tiene que conocer cómo se realizan los sistemas contables. Bueno, eso me está dando la pauta, ese conjunto de tareas de que hay conocimientos específicos que tiene que tener ese trabajador, que es a lo que yo tengo que buscar. Pero eso solo no me alcanza, ¿sí? Porque los conocimientos los va a tener un universo muy grande de personas. Entonces tengo que tratar de depurar ese universo a través de otras preguntas. Una de esas preguntas es, bueno, ¿qué problemas va a tener que resolver? Una resolución de problemas puede tener que ver con, por ejemplo, tener personal a cargo, va a ser un administrativo contable que va a tener auxiliares, bien, a los cuales les va a tener que dar órdenes. Entonces, en ese caso puede tener que resolver problemas relacionados con el ámbito laboral, con conflictos, con dar directivas, ¿sí? Con resolver problemas de las tareas de sus subordinados, que no son conocimientos que se aprenden, ¿sí? A través de un título de grado, es decir, no me sirve decir tiene título de contador o tiene título técnico en administración contable, porque son otro tipo de habilidades diferentes que no necesariamente digamos que se aprenden a través de un estudio, sino que se adquieren en la experiencia laboral, ¿sí? Y en otros ámbitos. A otra pregunta que tengo que responder en ese análisis de puesto de trabajo es, ¿qué posición va a ocupar esta persona dentro de la estructura organizacional? Es decir, yo sé que tengo un administrativo contable, qué tareas va a hacer, pero bueno, ¿con quién se vincula dentro de la empresa? ¿Quién es su jefe? ¿Quiénes están por debajo de él? Eso me va a permitir conocer bien más o menos qué características personales tiene que tener el candidato en función de la vinculación que después va a tener dentro de la empresa con sus superiores y con sus subordinados. Y acá voy a hacer una aclaración.
vieron que las empresas cuando hacen un proceso de selección de personal tienen dos opciones. Algunas empresas realizan su proceso de selección de personal a través de su propio departamento de recursos humanos, y algunas empresas tercerizan el servicio a través de otras empresas o consultoras que ante una demanda puntual le hacen todo el proceso. ¿Qué tiene de bueno una cosa y qué tiene de bueno otra? O las desventajas que tiene cada una son que si yo tercerizo el servicio, bueno, va a ser el costo que me va a tener a mí como empresa, es que va justamente a responder a esa demanda puntual. No tengo que tener un departamento de recursos humanos que me implica una estructura, digamos, de mantenimiento dentro de mis costos fijos. Simplemente cada vez que necesito seleccionar o incorporar un nuevo trabajador, tercerizo el servicio, pago por ese servicio y se terminó. Tener un departamento de recursos humanos, si bien yo lo puedo utilizar para otras cuestiones, como por ejemplo la capacitación del personal, la redacción de los contratos, para que también sean quienes se encarguen de los despidos, las evaluaciones y otros aspectos relacionados con la gestión, la verdad es que tener un departamento exclusivamente para eso, a mí me implica un costo fijo, pro y contra de cada una. Pero si yo soy, la empresa tiene un departamento de recursos humanos, conoce mejor la respuesta a esta pregunta que yo les estoy haciendo ahora. ¿Cuál es la posición que ocupa o que va a ocupar ese candidato dentro de la estructura? Es decir, ¿con quién se va a vincular? ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos puede investigar y analizar de una mejor manera las características personales de los miembros que se van a vincular con ese nuevo trabajador dentro de la empresa. Bien, puede saber cuáles son las características, por ejemplo, de su jefe o de su supervisor y buscar una persona que sea más adecuada en cuanto a sus características personales para que tenga una mejor adaptación a la organización. Que muchas veces, si yo tercerizo el el proceso de selección, una consultora a veces no se toma todo ese trabajo de entrevistar a los restantes miembros de la organización que se van a convivir con ese nuevo integrante de la empresa. No sé si se entiende más o menos qué es lo que quiero decir. O sea que sería ventajoso porque tienen más información el Departamento de Recursos Humanos cuando pertenece a la empresa que tercerizarlo en otro. Pero lo cierto, bueno, que no todas las estructuras lo permiten, ¿sí? Por una cuestión de costos. Y también tengo que pensar, ¿sí? Para analizar el puesto de trabajo, cómo es la cultura de la organización, lo que se llama la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Que quizás lo escuchen en algún otro momento, si ustedes cursan sociología, creo ahora que está sociología como una materia obligatoria. La cultura organizacional es el conjunto de valores, comportamientos, conductas que son propias y normas, tanto implícitas como explícitas, que son propias de esa organización. ¿Sí? Cada organización tiene como códigos, lenguaje y comportamientos propios. Deberían conocer, cada una de las empresas debería poder analizar cuál es ese comportamiento que los caracteriza, ¿sí? Que los hace únicos, para cuando se realizan los dispositivos que tienen que ver con, por ejemplo, la entrevista o evaluación de los candidatos, poder determinar si la cultura individual que tiene ese sujeto es compatible con la cultura de la organización, porque si no ahí vamos a tener un choque y no va a poder producirse la adaptación que yo requiero para un correcto desempeño de ese trabajador a futuro. ¿Sí? Más o menos esas son las preguntas que yo necesito responder para hacer un correcto análisis del puesto de trabajo. Ahora, una vez que yo tengo analizado ese puesto de trabajo, tengo que hacer lo que se denomina el reclutamiento. El reclutamiento que nosotros conocemos siempre, en general, como
¿Vieron el aviso en el diario? Que a mí me dice, tal empresa está buscando, bien, empleados, empleadas, y se enumeran una serie de requisitos que tienen que tener los candidatos para cubrir ese puesto de trabajo. ¿De dónde salen esos requisitos? De esas preguntas anteriores, ¿sí? Cuando estoy diciendo que estoy necesitando un joven profesional que tenga título de grado de contador o afín a las carreras de ciencias económicas, que tenga determinadas características, por ejemplo, no sé, supónganse que para otro puesto de trabajo que tenga movilidad propia, o lo que estoy buscando es una persona que sea joven, porque lo que necesito es que tenga adaptabilidad en la organización, entonces voy a buscar a alguien de 24, 25, 26 años, no una persona de 40 que ya tiene determinadas costumbres para realizar el trabajo, pero quiero a alguien que tenga experiencia laboral porque necesito conocimientos más allá de los técnicos, necesito conocimientos de otro tipo, bien, que tengan que ver con el manejo de personal. Todos esos requisitos que ustedes ven en un aviso de trabajo tienen un correlato. El correlato es el análisis previo que tiene que haber hecho la empresa acerca de qué es lo que yo necesito de los candidatos. No tienen que estar necesariamente todos, pero sí tiene que haber requisitos técnicos y requisitos aptitudinales, más allá de los conocimientos específicos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese reclutamiento sea lo más efectivo posible. ¿Bien? Y el reclutamiento puede hacerse tanto dentro de la empresa como hacia afuera de la organización. ¿Por qué? Porque y eso es una decisión de la empresa. A veces incluso se utilizan los dos medios de reclutamiento, que es buscar entre los miembros ya existentes para hacer un movimiento dentro de los miembros de la organización, que pueda hacer un ascenso, por ejemplo. Se busca un empleado que ya esté dentro de la empresa, posiblemente facilite muchos aspectos de la búsqueda. Puedo pedir recomendaciones a mis propios empleados de personas que consideren que se ajusta a mi búsqueda también, pero esos son métodos que, insisto, tienen que ver con lo interno de la empresa, ese tipo de búsqueda de personal, y si no puedo utilizar formas más masivas de comunicación, haciendo la oferta a todo el universo del mercado laboral, ya sea, bueno, quiero en la zona de Mar del Plata, utilizaré un medio de comunicación local, bueno, eso lo decide cada uno. ¿Se entiende? Pero es un método que lo va a elegir la empresa. Ese reclutamiento Perdón, ¿puedo va hacer una a pregunta? atraer candidatos, la que quiera, Fede, así hacemos esto dinámico, dale. Sí. Sé que en la parte estatal, por ejemplo, existen los concursos. ¿Puede llegar a haber concursos en la parte privada o no existe eso? Sí. ¿O algún tipo de No es un competencia concurso en entre...? la parte privada. Sí, ahí voy. Ah, bien. Cuando eso se llama, eso es el proceso, ahí en el apunte van a ver que yo les puse entrevistas y evaluación. En realidad la entrevista es un dispositivo que se puede utilizar para lo que es digamos, la evaluación de los candidatos. Vos tenés todos los currículum y tenés que ponderar cuál de todos los candidatos posibles es el que mejor se adapta a la empresa. Podés hacer una entrevista, pero yo creo que con la entrevista te podés quedar corto. Hay otros dispositivos que tienen que ver más con lo que decís vos, por ejemplo, un concurso, que son hacer test, por ejemplo, ay, perdón, que son test, por ejemplo, hacer test que evalúen la parte técnica, eso lo puede diseñar la empresa, ¿sí? Por ejemplo, que tienen que ver con, si vos vas a hacer un administrativo contable, pongo un ejemplo, redacción de notas, ¿sí? Ejecutar una tarea concreta para ver cómo se hace y si efectivamente, bien, o que resuelva un problema, eso Claro, que tiene que porque ver con la evaluación del conocimiento técnico. supongo que muchas veces debe haber
tanta opciones para poder elegir a alguien dentro y fuera de la empresa que se les debe complicar. Entonces no tengo idea, yo pregunto porque nunca lo vi a eso, pero bueno, a través de Sí. una evaluación, un concurso, una competencia entre ellos, pues nada, verse un poco mejor el tema de la capacidad. Sí, claro, por supuesto. Incluso algunas empresas no solo articulan, digamos, no utilizan un dispositivo. Por ejemplo, la evaluación técnica. Utilizan varios. Además de la evaluación técnica, utilizan test psicosociales, ¿sí? Y después test psicológicos. Un test psicosocial lo que va a evaluar son tus habilidades sociales, es decir, cómo te vinculás vos con el entorno, que pueden predecirle al que te va a contratar cuáles son tus habilidades que tienen que ver con justamente esto, que es el liderazgo, si sos una persona proactiva, si sos una persona pragmática, bien resolutiva, bien, le van a dar un perfil de cómo es tu personalidad en cuanto también el vínculo con tu entorno. Y después, otro tipo también de habilidades que a veces son necesarias, por ejemplo, no sé, telefónica, no sé ahora realmente si lo seguirá haciendo, pero para todo lo que era ¿cómo se llama? Su área de atención al cliente, hacían mucho hincapié al momento de reclutamiento, digamos, de la selección del personal, de los test psicológicos, ¿sí? Porque es un trabajo donde el empleado, el día de mañana, va a tener mucho estrés, ¿sí? Porque está constantemente solucionando problemas. Gente muy malhumorada que te llama, a ver, lo vamos a decir en criollo, tenés que aguantarte que te llame una persona que está muy enojada y que te insulte, entonces tenés que ser alguien que sea una persona paciente, que le ponga Sí, un bien trabajo la otra insalubre. mejilla, por decirlo de alguna manera, y eso es un trabajo insalubre. De hecho, Atento, que es la parte de atención al cliente, o era la parte de atención al cliente de Telefónica, tiene muchas demandas laborales relacionadas con la insalubridad en el trabajo, ¿sí? Y que no solamente tienen que ver con el estrés laboral, ¿sí? Sino que tenían que ver con, bueno, y eso ya tenía más relación con las condiciones, porque los boxers en los que estaban eran totalmente muy pequeños para la posición de la mano. Bueno, además de lo psicológico, lo físico, aunque ustedes no lo crean, porque era gente que estaba sentada en una computadora, montones de demandas tuvieron en una época. ¿Sí? Ahora ya no escucho tanto, pero tuvieron una época de mucha demanda laboral. A ver, eso es lo que en realidad también es una política de la empresa. ¿Sí? Cuando la empresa toma en forma masiva y hace... eso tiene que ver en realidad con el otro tema de que vamos a hablar nosotros, que es con la motivación, ¿sí? Y con las condiciones laborales. Es una política de la empresa, que la empresa elija mejorar esas condiciones de trabajo para todos sus empleados, porque lo que quiere es conservar a sus trabajadores y evitarse juicios laborales por insalubridad, por daños físicos, o sea, por enfermedades laborales, y el estrés es una de esas. Pero bueno, hay empresas a las que no les importa. Yo creo que parte de lo que las empresas hacen, digamos, oídos sordos a todo eso, tiene que ver porque el costo del juicio laboral en el fondo no es tanto. ¿Sí? No quiero entrar igual en la discusión del juicio, de los juicios laborales sí o no, pero quizás si las sanciones en sede judicial para las empresas que son demandadas, ¿sí?, por este tipo de causas, como por ejemplo por moving, que muchas veces vieron el moving, el acoso en el trabajo, el acoso generalizado, el moving, que son demandas, perdón,
son demandas todavía no hay mucha jurisprudencia que hable sobre el acoso en el trabajo, ¿sí? Son figuras relativamente nuevas. Entonces, como la empresa no siente que haya una sanción en sede judicial que importe realmente, tampoco amerita que yo seleccione bien al personal, que tenga buenas condiciones en el trabajo, total, después lo ve. Ahora, si el costo ahí fuera importante para las empresas, bueno, se tomarían las medidas para prevenir esa situación, que es la idea de todo esto, prevenir un juicio laboral. ¿Sí? No sé, Fede, si me fui Supongo, mucho sí, por sí, las sí. ramas. No, pero supongo que eso está relacionado mucho también con el tema de la política y, bueno, todo el tema de leyes y todo más flexibles que hacen que las presiones a las empresas no sean tan fuertes y, bueno, debe venir relacionado por otros lados también. Y todo el discurso que tiene que ver con que existe en realidad, en el fondo, un negocio con los juicios laborales y que los trabajadores hacen juicio porque lo que quieren es sacarle la plata a las empresas. Bueno, es Claro. una postura, sí, por supuesto, ideológica. Bien. Claro. Pero bueno, yo creo que si al trabajador se lo desprotege, no hay un trato, no podemos creer que la empresa va a ser buena porque es buena, ¿sí? Y va a ser justa porque creo que la historia nos ha demostrado todo lo contrario, ¿sí? Sí, Que si aparte vos le tienen dejás el espacio... la posición dominante, es así. En un poder de negociación son los que tienen, ¿sí? En una negociación son los que tienen más poder. Entonces, Sí. si vos no equilibrás esa balanza, está más que claro que los va a pasar por arriba a los trabajadores. Sin duda. Exactamente. Y quería hacer una aclaración con respecto a los concursos del Estado. El Estado tiene un ingreso por concurso porque el empleado público tiene un beneficio, que es la estabilidad. Entonces, el concurso no solamente está pensado para demostrar en lo que es el ingreso al empleo público, no está pensado solamente para demostrar la idoneidad del trabajador, sino para darle la oportunidad a todos aquellos, bien, que cumplan con los requisitos, de realmente en un pie de igualdad poder acceder a ese lugar que en algún punto es un lugar de privilegio, ¿sí? Porque en el concurso, ponele que a vos te tomen una evaluación en el sector privado. Sí, bárbaro. En definitiva, la decisión la va a tener la empresa o el empresario, quien sea, y no va a dejar de ser una decisión subjetiva. ¿Sí? Él va a ser el que te va a pagar, la empresa te va a pagar el sueldo, si quiere te contrata. Si quiere seguir el proceso de selección, lo seguirá. Y si tiene ganas de contratar al primo, lo contrata y se hace cargo de ese riesgo. Y está bárbaro porque es el sector privado. Con el Estado, los recursos son públicos y el que entre a trabajar al Estado goza de una estabilidad. Es decir, un trabajador del Estado no lo podés despedir si después resulta que no sabe hacer el trabajo, que no sirve, que no tiene las capacidades necesarias, no es idóneo. ¿Sí? Entonces, está para asegurar, ¿sí? Es una medida de protección y además de un derecho de igualdad para todos los ciudadanos. Cosa que de todas formas no se respeta todo lo que debería respetarse. Dicha la aclaración. ¿Sí? Pero bueno, sabemos que por lo menos existe ese proceso. Bueno, entonces decía, nos quedamos en los dispositivos. Sí, hay muchos dispositivos que van a evaluar distintas cosas. Lo bueno que tiene la entrevista, que lo ideal sería que una empresa no hiciera solamente una entrevista de trabajo. Algunos empleos, pues si es una empresa chica, se hace una entrevista y supónganse que ustedes tienen, no sé, un local de venta de ropa. Es una empresa, sí es una empresa, pero no van a tomar
un test técnico, psicológico, si lo que quieren es un empleado para atención al público. Con la entrevista como dispositivo para evaluar ciertos aspectos y para ampliar la información es suficiente. Lo bueno además que quería decir de esto con respecto a la entrevista es que al candidato le sirve también tener la entrevista porque en ese encuentro, ¿sí?, que hay un feedback, hay una comunicación con el que te está, con la empresa que te está evaluando, uno también como candidato puede obtener información para saber si realmente el trabajo le interesa, si es para él, porque puede suceder que uno se presente a un reclutamiento y después se da cuenta que, no, yo no sé, lo que pagan no me interesa, o la cantidad de horas que tengo que trabajar no estoy dispuesto a trabajar. Entonces también es una oportunidad de la empresa para comunicarle al trabajador cuáles van a ser las exigencias, ¿sí?, al momento de desempeñar la tarea, y si esas exigencias al trabajador le cierran, ¿sí?, o van con sus expectativas y sus necesidades. Y una vez que ya este proceso de evaluación terminó, se eligieron los candidatos, elegimos uno, bueno, contratamos. Y acá quiero agregar algo que creo que no está en la bibliografía, pero que quizás es importante saberlo, es que ese proceso de selección de personal, bueno, yo ahí creo que les puse en el apunte, que el proceso de selección de personal termina no cuando se contrata al trabajador, sino en lo que nosotros como abogados conocemos como el periodo de prueba, ese periodo de 3 meses en el cual la empresa, bien, puede evaluar la idoneidad del trabajador y en caso de que esa evaluación sea negativa, desprenderse del empleado sin una mayor consecuencia, es decir, sin que esto implique mayores costos para la empresa más que el proceso de selección que terminó trunco. Desde el punto de vista de la administración, en ese periodo, nosotros le llamamos periodo de prueba, los administradores le van a decir que lo que hay es un proceso de inducción, ¿sí? ¿Qué es la inducción? Es el periodo en el cual, de inducción y seguimiento, en el cual los trabajadores incorporados, los nuevos trabajadores que ingresan a la empresa, lo que tienen que hacer es recibir toda la información básica relacionada no solamente con la tarea que tienen que desempeñar, sino con todo lo relacionado con la organización y con la empresa. Sobre todo esto, refuerzo la idea, sobre todo lo relacionado con la cultura organizacional, es decir, bueno, ¿cuáles son las normas básicas implícitas que hay en la empresa? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cómo se comportan el resto de los empleados? ¿Sí? También en forma expresa, cuáles van a ser las tareas que tengo que desempeñar en forma más específica, no la información que quizás me dieron en la entrevista, que puede haber sido más escueta. Ese es el periodo donde la empresa tiene que comunicar todo lo necesario para que ese trabajador tenga una adaptación bien esperada. Algunas empresas directamente otorgan, entregan al momento de ingreso de esos trabajadores lo que se llaman manuales bien de capacitación, donde están las normas, digamos, si existe algún tipo de norma escrita, bien, que los propios de la empresa, que el trabajador tenga que respetar, tenga que aprender algún procedimiento específico, puede tener todo lo que quieran esos manuales. Incluso algunas empresas hasta en ese periodo de prueba, bien, porque a veces cuando se da la contratación a uno lo toman, bien, algunas empresas utilizan ese periodo de prueba, aunque sea la primera parte, para hacer capacitación. Bien, hay muchas empresas. Por ejemplo, ustedes entran a trabajar, el Banco Provincia lo hacía con sus empleados, ¿sí? Ustedes entraban a trabajar después de un periodo de
de selección de personal, que como decía hoy Federico, bien, te evaluaban todo, desde, por ejemplo, conocimientos hasta habilidades, porque les tomaban habilidades de razonamiento matemático. Bueno, una vez que te contrataban, los mandaban a todos los empleados a Buenos Aires a capacitarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que conocieran cómo es el Banco Provincia, cuáles son sus normas de funcionamiento, cómo es bien la carrera bancaria y cuál iba a ser su tarea específica. Y después recién ahí empiezan a trabajar. No todas las empresas lo hacen. Insisto, eso depende de cómo sea la estructura de la organización, si realmente requiere que haya ese grado de capacitación, ¿sí? Pero a ese periodo de aprendizaje que todo trabajador tiene que tener, se lo llama periodo de inducción. Y lo ideal es que después del periodo de inducción haya un periodo de seguimiento, ¿sí? Que es un periodo en el cual se evalúa cómo ese trabajador pudo incorporar todos los nuevos conocimientos, cómo los aplica a las tareas, y en general el que está encargado de ese seguimiento es el superior, supervisor, jefe, el puesto que fuere, que esté por encima de ese trabajador, a los efectos de poder determinar, sobre todo antes de que termine el periodo de prueba, si realmente el trabajador, bien, pudo tener adaptabilidad y sirve para ese puesto de trabajo. Bien. Esto le va a permitir, básicamente, a la empresa, esto que lo que yo les decía al principio, reducir costos, ¿sí? Y además de, por supuesto, poder obtener mayor productividad de todos sus trabajadores, ¿bien? Pero la mayor productividad de sus trabajadores no solo la va a obtener cuando toma a un personal y dice, porque esto a veces es un error, de pensar que porque yo elegí un candidato el más apto de todos los que se presentaron, elegí a la persona más apta para el puesto de trabajo, entonces este trabajador va a ser súper eficiente. ¿Qué pasó? Ay, ¿me ven? Sí, 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 sí. Yo te veo. Ah, porque me titila la pantalla. Bueno. Se ve que hay algo que me está haciendo. El otro día me pasó lo mismo y me parece que es la plataforma Zoom. Bueno. Hola, hola. Sí. Sí, sí. No los veo. Esperen porque se me quedó la pantalla negra de la computadora. Bueno, yo estoy acá, no sé. Y ustedes díganme, chicos, ¿se ve? Sí, ¿Ustedes me ven? se ve, se ve, se ve, sí, sí. Bueno, entonces se ve. Bueno, entonces es la pantalla de mi computadora. Sigo hablando y capaz que en algún momento se arregla. Veo todo negro yo. No sé, algo pasó. Yo sigo hablando, total, si me ven y me se escuchan, escucha. no hay ningún Sí, problema. sí, sí. Se escucha y se ve, por Se eso. escucha, listo. Entonces, les estaba diciendo, el pensar, ¿sí? Que el simple hecho de haber seguido con forma correcta todos los pasos de ese proceso de selección de personal, a mí me va a llevar a obtener un trabajador bien, que eficiente, que su productividad sea la óptima, es un error, ¿sí? Esto, una cosa no lleva a la otra. Reduce los riesgos, pero no es seguro, ¿sí? En general, para poder mejorar la productividad de los trabajadores, las herramientas que se utilizan, ya una vez, por supuesto, con la empresa en marcha, son los sistemas de motivación. Por eso lo otro que vemos son las motivaciones. ¿Qué es el sistema de motivación? Los sistemas de motivación son el generar a través de ciertos estímulos externos, ¿sí? Es decir, de la empresa hacia los trabajadores, hacia sus trabajadores, que haya mayor satisfacción en el ámbito laboral, ¿sí? Una sensación, si ustedes quieren, de felicidad,
que le haga que la empresa pueda, bien, obtener, además de mayor productividad, un valor agregado para el trabajo, ¿sí?, de todos sus empleados y una condición laboral más salubre, más sana, un mejor entorno en el trabajo. Insisto, que no a todas las empresas les preocupa, pero de eso, ¿sí?, se habla en lo que son las teorías de la motivación. Hay muchas teorías de la motivación. La motivación tiene que ver con el esfuerzo que haga una persona para obtener mejores resultados, ¿sí? Mejores resultados. Puede ser en su ámbito laboral o puede ser en cualquier ámbito de la vida. Estas teorías de la motivación parten de la motivación en el trabajo, porque están pensadas para, como les decía, generar o pensar desde los mandos superiores de la empresa estímulos que hagan que sus trabajadores trabajen más y mejor, ¿sí? Y yo les pongo 3 ejemplos en el apunte de teorías de la motivación. Son 3 teorías que están pensadas desde la necesidad, ¿sí?, que es la teoría de Maslow, de la pirámide de las necesidades de Maslow, la teoría de Herzberg, de la higiene y la motivación, y la teoría de Viktor Brom, que habla sobre, es la teoría de las expectativas. Pero hay otras. Está la teoría de X e Y de McGregor, está la teoría de Mayo. Hay un montón de teorías basadas en la necesidad y hay teorías que se basan en los procesos, hay teorías que se basan en otros factores diferentes. ¿Para qué lo pongo? Lo pongo porque es una manera de pensar que las condiciones laborales, ¿sí?, en las cuales un trabajador desarrolla sus tareas diarias son algo importante para las empresas, ¿sí?, que deberían, y de hecho muchas empresas se lo plantean y cada día es algo más importante para las empresas porque se sabe que esto mejora el rendimiento de los trabajadores, lo que implica y trae como consecuencia una mejora en las ganancias, ¿sí?, en las utilidades de esa empresa. Entonces, no da lo mismo la condición laboral, no da lo mismo que no haya un sistema de estímulos y el ambiente en el cual el trabajador, bien, va todos los días a desarrollar sus tareas, es algo crucial. Les explico brevemente las 3 teorías que yo elegí y que les puse ahí en el apunte para que tengan un poco idea de en qué hacen hincapié, y les voy a mencionar en qué consisten esas teorías, y también les voy a mencionar que hay críticas a todas las teorías de la motivación, hay críticas. ¿Me están escuchando, chicos? Porque como yo no los veo. Sí, sí, sí. Sí, profe, se escucha. Bien, perfecto. Se escucha bien. Perfecto. La primera teoría que yo les desarrollo en el apunte, quizás son desarrollos breves, pero no son teorías complejas, es la teoría de Maslow, ¿sí? Son teorías que están pensadas desde una perspectiva sociológica, ¿sí? O algunos de ellos son sociólogos y otros son psicólogos, ¿bien? Y otros son administradores, pero siempre están desarrolladas estas 3, insisto, desde la necesidad. Maslow separa, ¿sí? Dice que todas las personas tienen distintos niveles de necesidades, ¿sí? Él separa las necesidades de una persona en necesidades primarias y secundarias. Bien, dentro de las necesidades primarias dice que hay necesidades básicas, ¿sí?, o fisiológicas, que son, por ejemplo, comer, no sé, estar vestido,
lo básico de una persona, todo lo que tiene que ver con digamos, todas esas necesidades que tienen que ver con nuestra subsistencia. Y después hay necesidades de seguridad como en un grado superior a esas necesidades fisiológicas, ¿sí? La seguridad tiene que ver con la vivienda, con sentirse bien, una sensación de protección, de seguridad justamente. Por ejemplo, tengo un trabajo seguro, sé que no lo voy a perder. Eso sería una necesidad de seguridad. Y después hay otras necesidades de orden superior o secundario, que son las relacionadas con las necesidades sociales, ¿sí? Las necesidades de estima y las necesidades de autorrealización. Las necesidades sociales tienen que ver con el afecto, todas las personas necesitamos tener vínculos, es decir, hacer amigos, tener una pareja, una familia, relacionarnos con un entorno. Después están las de estima, que tienen que ver con los logros, con el reconocimiento. Bien, y la última necesidad, dice Maslow, es la de autorrealizarse, que tiene que ver con obtener un logro profesional, un avance en la carrera. Bueno, él desarrolló esta teoría de las necesidades para establecer que, él dice que cuando uno quiere estimular a un trabajador, no puede estimular a todos los trabajadores dentro de la organización de la misma manera, sino que se debe tener en consideración cuál es digamos, en qué orden se encuentra dentro de esa pirámide de necesidades ese trabajador. Si yo voy a estimular, por ejemplo, o quiero motivar o establecer un sistema de motivación para los sectores medios, ¿sí? Para el nivel medio de mi empresa, de mi organización, no puedo hacerlo a través de estímulos que tiendan, por ejemplo, a satisfacer necesidades de seguridad, que tienen que ver con la vivienda, con tener un auto. ¿Por qué? Porque seguramente esos sectores medios ya tienen esas necesidades satisfechas, ¿sí? Tengo que pensar en otras necesidades. Tengo que pensar, por ejemplo, en un ascenso, tengo que pensar en algún reconocimiento que a esta persona le haga sentir que ha logrado bien algo en el trabajo, que ha crecido como profesional. Es decir, una necesidad de orden superior, porque las necesidades de orden inferior o las necesidades básicas ya las tiene cubiertas. ¿Se entiende? Entonces, no puedo establecer en las empresas sistemas motivacionales o de motivación iguales para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque primero tengo que analizar para Maslow cuál es el orden que tiene cubierto ese trabajador de necesidades para pensar un estímulo hacia aquellas necesidades que todavía le falta cubrir. ¿Se entiende? Maslow fue muy criticado. Bien, algunos lo elogian y de hecho por eso se sigue estudiando y algunos lo critican. Aquellos que critican a Maslow dicen que en realidad el orden que él estableció en esta pirámide de necesidades va a ser variable y no es igual para todas las personas. No todas las personas, sí las de orden básico, las fisiológicas y las de seguridad, pero en lo que tiene que ver con las necesidades de orden superior pueden variar de acuerdo a la cultura de las personas. Podemos encontrarnos con que hay personas que, por ejemplo, la necesidad de autorrealización es mucho más importante que su necesidad social, ¿sí? Es decir, que prefieren tener un reconocimiento profesional antes que una necesidad de afecto, ¿sí? Es muy criticado porque es muy estancas sus categorías. Pero sí está claro que yo tengo que pensar en cuáles son las necesidades insatisfechas para poder generar un estímulo, ¿sí? Un estímulo para alguien que ya tiene una necesidad cubierta no le va a motivar nada. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí. Perfecto. Eso dice Maslow. Ahora, en la otra teoría, que también habla o se basa en la necesidad, que es la teoría de Herzberg sobre la higiene y la motivación, Herzberg hace un estudio en una empresa
¿sí? Sobre 200 empleados, y él llega a la siguiente conclusión. Nosotros siempre tenemos como un pensamiento binario y pensamos que una persona puede estar insatisfecha en el trabajo y que si no estás insatisfecha en el trabajo es porque está satisfecha, ¿sí? Y si está satisfecha, nos parecería que está motivada. Como que insatisfacción y motivación son las dos caras de una misma moneda. Herzberg desarrolló una teoría por la cual él planteó que esto no es así. Que un trabajador, ¿sí? Hay una cosa es que un trabajador esté satisfecho o insatisfecho, eso es una cosa, y otra cosa es la motivación, ¿sí? Son dos cosas que no son contrapuestas, pero que tampoco van de la mano. Bien, ¿por qué? Porque en ese estudio que hizo a los 200 trabajadores, él las respuestas que obtuvo de los trabajadores fue que, por ejemplo, bien, un trabajador decía que si algo que le producía insatisfacción en el trabajo era, por ejemplo, que estuviese mal remunerado, ¿sí? Que el salario fuera escaso para la tarea que tenía que realizar. O que las condiciones, digamos, la infraestructura en el cual desarrollaba las tareas fuera mala, ¿sí? Eso le producía insatisfacción. Pero que tampoco eso, si le mejoraban el salario o si le mejoraban las condiciones laborales, eso tampoco quería decir que él iba a hacer un mayor esfuerzo para las tareas. No es que se iba a sentir motivado, ¿sí? Las motivaciones las sentía a través de otros estímulos distintos. Por ejemplo, Herzberg dice, las respuestas que obtuve es que cuando vos le das mayor responsabilidad a una persona, que se siente más reconocido, ¿sí? O lo ascendés en el trabajo, o le das otras tareas distintas, o le lográs que ese trabajo, por ejemplo, sea más flexible, es decir, que tenga ciertas libertades en cuanto al horario, eso sí lo motiva. Entonces él dice que todos aquellos estímulos, ¿sí? Que tengan que ver con, por ejemplo, las condiciones, la remuneración, ¿bien? En el trabajo, ¿sí? Que tengan que ver con las tareas en el trabajo, esas se llaman acciones para la higiene, que lo único que logran es que el trabajador, y va a parecer una contrariedad a lo que voy a decir, esté no insatisfecho. Que no sienta insatisfacción de ir a trabajar. No se sienta infeliz, se sienta más a gusto con su trabajo. Pero que alguien se sienta a gusto no quiere decir que sea motivado. Para motivar a un trabajador hay que optar por estímulos vinculados con esto, con el reconocimiento, con los logros. Fíjense que no es tan distinto a la teoría de Maslow. Está planteada de otra manera, ¿sí? Pero habla exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, por un lado, el salario. Y porque Herzberg encima decía otra cosa, que era que uno puede utilizar, por ejemplo, un aumento salarial como una motivación. Y decir, bueno, yo le voy a aumentar el salario a mis trabajadores y puede ser que ese estímulo a corto plazo resulte motivacional. Es decir, que ese trabajador se siente más feliz, más satisfecho con el trabajo y va a trabajar con más ganas. Entonces, en una primera instancia, parece que sí lo motivé, pero no, porque todo ese tipo de medidas que tienen que ver con la higiene, para Herzberg, a largo plazo, es decir, al cabo de un tiempo, cuando ya perdió el entusiasmo porque le aumentaron el 30% del sueldo, bien, dentro de 6 meses, ese entusiasmo lo perdió, sí, esa motivación ya no la tiene y otra vez lo único que está es, como mucho, no insatisfecho. ¿Sí? Entonces, por eso él separa estos dos grandes tipos de estímulos. Puede ser que una empresa quiera simplemente que sus trabajadores no sean infelices, pero no hay que confundir que un trabajador se sienta a gusto con el trabajo a que eso sea motivador. ¿Bien?
Y el último, la última teoría. Sí, dale, Caro, decime. O sea, entiendo lo que dice Herzl, pero no entiendo, o sea, ¿a qué se refiere con la seguridad de higiene? Porque por seguridad de higiene yo entiendo como al ámbito laboral y no en la forma de la Sí, motivación. O sea, que sea un lugar seguro para claro, es trabajar. que por eso por eso él lo separa. Vos suponete que vas a trabajar, ¿sí? Hay una cadena, no sé si, bueno, no importa, vamos a dar un ejemplo. Hay una cadena de supermercados en España, ¿sí? Que a sus trabajadores les da. Ustedes van a trabajar y tienen un espacio de recreación. ¿Qué quiere decir? Que ellos en el tiempo que tienen de descanso, que tienen tiempo para almorzar o para merendar, de acuerdo al turno de trabajo que les toque, tienen un espacio de recreación, donde pueden relajarse, mirar la tele, bien, tienen un lugar, ¿sí? En cada uno de los establecimientos hay lugares muy agradables para que puedan, no sé, comer, pueden sociabilizar. Para Herzberg, que vos mejores eso como empresa, vos digas, bueno, vamos a mejorarle a los trabajadores el lugar donde comen. Si vos como empresa tomás que eso los va a motivar a tus empleados, para Herbert te dice, no, no vas a conseguir nada con eso. Lo único que vas a conseguir es que sean menos infelices. O sea, van a estar más contentos, pero no van a estar motivados. Bien. ¿Vos Sería querés algo motivar como, a tus trabajadores? Sí. ¿Cómo, que Caro? sería algo como las políticas que usa Google, por ejemplo, que tienen espacios recreativos y demás. Claro, exactamente. Podría ser como Google, que a eso que hablábamos la clase pasada, que tiene que ver también con el formalismo, vos querés estimular eso, ¿sí? Y tenés que tener un sistema de motivación. Bueno, ¿querés estimular la creatividad? Bueno, desestructura el trabajo, como decía la compañera que estaba con nosotros la clase anterior, te dejan llevar el perro, ¿bien? Esos son sistemas de estímulos que se asocian a la motivación para Herbert. ¿Sí? Bien. Lo otro tiene que ver, o por ejemplo, vamos a poner, no sé, baños. Yo, de hecho, he visto fallos judiciales donde trabajadores han demandado, ¿sí?, a sus empleadores porque en sus puestos de trabajo no tenían sanitarios. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, eso es una condición de higiene, casi es trabajar en una condición inhumana. Es ilógico pensar sí, que un trabajador puede estar desarrollando una tarea en un lugar donde no hay un baño. ¿Mm? Pero si vos le pusieras el baño a ese trabajador, lo que vas a hacer es, le vas a cubrir esa necesidad, pero no es que él va a trabajar bien y va a hacer más esfuerzo para hacer bien su tarea, no va a ser más productivo por eso. ¿Sí? Solamente va a tener una sensación de mayor felicidad, de más agrado con el entorno laboral. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Y el último, ¿sí? Que es Víctor Braun, que les puse ahí, yo insisto, hay más, si ustedes quieren yo les mando más material, pero para tampoco sumarle más a la cuestión. Víctor Braun dice que en realidad tiene que haber independientemente de las necesidades, de si hay necesidades básicas o superiores, no importa el grado de la necesidad para Braun. Braun lo que establece dice que tiene que haber un vínculo. Para que haya un esfuerzo, que es lo que nosotros queremos de los trabajadores, que hagan más esfuerzo para que sean más productivos, ¿sí? Tiene que haber una recompensa, ¿sí? Tiene que haber un vínculo entre el esfuerzo, el rendimiento y el resultado o la recompensa, ¿sí? Con, por supuesto, métodos claros de evaluación por parte de la empresa para que justamente el trabajador pueda preestablecer, ¿sí? Porque el pensamiento o el razonamiento que tiene que hacer el trabajador es lo siguiente. Si yo realizo un esfuerzo en mi trabajo,
voy a tener un determinado rendimiento. ¿Sí? Supónganse que estamos hablando de un trabajador operario, donde yo le digo, bueno, vos tenés que aumentar la cantidad en una empresa textil, vos tenés que aumentar la cantidad de unidades terminadas por semana o por quincena o cada 10 días, depende de la unidad que tome la empresa, ¿sí? O diarias. Para que ese trabajador realmente ponga mayor esfuerzo en alcanzar ese objetivo, ese rendimiento, tiene que tener en claro por anticipado que ese rendimiento va a traer como consecuencia un reconocimiento por parte de la empresa. Y ese reconocimiento tiene que estar en línea o en correlato con las metas particulares o personales de ese trabajador. Por ejemplo, en un operario y en el ejemplo en el que yo les estoy dando, por ejemplo, una empresa de indumentaria de textil de Mar del Plata quiere estimular a sus trabajadoras, las que manejan las máquinas, ¿sí? Entonces, para que aumenten su rendimiento y su productividad, puedo pensar en que la recompensa sea un aumento de porcentaje por unidad producida, porque en general estas trabajadoras trabajan a fazón, ¿sí? O por unidad se calcula la remuneración. Entonces, les puedo aumentar si alcanzan el objetivo, o les puedo dar un premio, o les puedo dar un plus. ¿Es un beneficio salarial? Sí. En tanto y en cuanto ese beneficio salarial sea acorde a las metas de esas trabajadoras, para Brom, el esfuerzo y la motivación va a darse. Lo que tengo que tener en consideración es que justamente ese estímulo, ¿sí? Perdón, ese reconocimiento, que es el estímulo, para que exista el esfuerzo, tiene que estar pensado para cada trabajador, porque justamente yo lo que tengo que poder analizar es qué es lo que espera, cuál es la expectativa del trabajador, y qué es lo que quiere conseguir mejorando su rendimiento, ¿sí? Esto lo usan muchas empresas. Por ejemplo, ¿vieron en las empresas donde tienen trabajadores ¿cómo se llama? En el sector de ventas, ¿sí? Además de que en general el trabajador sujeta su remuneración a su productividad, ¿sí? En términos de unidades vendidas, ¿sí? Porque lo que nosotros llamamos por comisión. Bueno, a veces se les dan premios específicos que lo que hace es, bueno, si vos alcanzás tanta cantidad de unidades, hay un plus, hay un premio, hay una especie de estímulo que hace que ese trabajador tenga un esfuerzo mayor. ¿Bien? Pero también se basa, Víctor Brom, en la necesidad, porque la meta del trabajador no es más que una necesidad que quiere cubrir, ¿sí? Un objetivo, algo que necesita satisfacer, que es en definitiva la definición de necesidad. Algo que yo Perdón, tengo que satisfacer. ¿puedo hacer una Sí, pregunta? Fede. ¿No puede ser Sí, la que contraproducente quieras. esto? ¿El qué? Y el tratar de generar motivación a los empleados, no puede llegar a generar entre ellos algún tipo de conflicto o algún tipo de enfermedad, qué sé yo, psicológica por estrés, por ejemplo, por querer alcanzar esas metas. Vos decís, vos decís, vos decís sí, La sí, competencia puede ser. interna, por ejemplo. No sé si la competencia interna, eso tiene que estar evaluado dentro de la empresa, ¿sí? Sí. De esos estímulos, digamos, Que no se pasen no, para el otro vos lo lado, vas digamos. depende. Si vos lo que querés es no generar un conflicto entre los trabajadores, tiene que haber un estímulo generalizado, qué sé yo, no le vas a dar a una persona que maneja la máquina, le vas a dar un estímulo, le vas a poner ese objetivo y a otra no. ¿Sí? Mm. Ahí va, qué sé yo,
Quizás ser más hacia todo el sector generalizado, ahí sí podés generar un conflicto. En los mandos medios depende, podés hacer algo más personal o con un supervisor. Miren, a veces PepsiCo, por ejemplo, acá en Mar del Plata, con muchos supervisores o mandos medios, lo que hace es ofrecerles salarios por afuera del convenio colectivo de trabajo. Les paga plus por arriba del convenio. Lo que intentan con eso es justamente poder, más que motivar, incluso sujetar, ¿sí?, a esos supervisores. Y eso les genera conflicto dentro de la empresa, ¿sí? Porque he hablado con supervisores de PepsiCo y ellos te dicen que existe una rivalidad entre los que están digamos, dentro del convenio colectivo de trabajo y los que están por afuera del convenio colectivo de trabajo. Claro. Porque aparte, con esa motivación, digamos, con ese estímulo, también se genera una determinada lealtad, que también los sistemas de motivación están pensados para eso, para generar lealtades de los trabajadores. Sí se puede generar conflicto. Y también podés generar, digamos, cierto estrés en el trabajador. Porque aparte hay que tener en claro algo. Los sistemas de motivación, estos 3 que yo les mencioné, como todos los sistemas de motivación, no van a servir para todas las personas. Hay personas en las que no les interesa. Porque por eso vos haces un proceso de selección de personal. Porque vos tenés que poder pensar, hay gente que lo que quiere es ir a su trabajo, cumplir su carga horaria, que no me involucres en las tomas de las decisiones, no me des más responsabilidad, yo quiero ir, estar en un buen trabajo, que vos me asegures que me vas a pagar el sueldo, yo hago mi tarea y hasta ahí terminó lo mío. ¿Existen esas personas? Sí. Ahí no hay sistema motivacional, ¿bien? Es muy difícil entrar, perdón que lo diga así de esta manera, pero entrarle a ese perfil de personas, porque no los vas a motivar, porque hagas lo que hagas, va con sus características personales. Entonces, tenés que ver también qué tipo, y capaz que no querés estimular a la empleada del área contable, te da lo mismo, mientras cumpla con sus tareas, ¿qué problema hay? No necesitas que aumente su productividad. Capaz que la productividad vos la tenés que estimular en el área justamente, si vos tenés un área de producción, o a los jefes de los departamentos, qué sé yo, de compra, al área de comercialización. Tenés que ver a quien vos tenés que motivar. No son generales. Y tenés que saber como empresa que no todos van a responder a los estímulos, porque hay gente que no le interesa. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, los dejo, sobre todo porque sigo en negro en la pantalla de mi computadora y no sé, voy a ver si la apago y la vuelvo a prender, pero ya cuando la apague se va a cortar el Zoom y nadie nos va a dar ingreso de nuevo ni nada. Así Bueno. que los veo, espero, el jueves que viene. Ya vamos a dejar esta unidad el jueves que viene, vamos a hablar ahora nos toca hablar de la otra unidad, donde vamos a trabajar los 3 elementos esenciales de la empresa. Uno es el producto, otro es el mercado y otro es el capital. Vamos a ver si llegamos a capital, pero seguro que vamos a hablar de mercado y de producto. Así que bueno, yo el lunes les voy a habilitar el material de la unidad 4 para que ya tengan esos apuntes a su disposición. Muchas gracias. Gracias, profe. No, a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Me volvió a pasar lo mismo. Se me quedó negra la pantalla. Nada más que los chicos dicen que ellos no veían, que me escuchaban. Entonces seguía hablando con la pantalla negra. Ahí la volví a la pared. Sí, terminé la clase hace media hora que estoy con la pantalla negra. Digo, ¿ustedes me ven? Sí, estoy hablando que la escuchamos y la vemos.
Que no es mi... No sé. Ay, me cambies de eso.